Buenos días, señora presidenta de la comisión, señores asambleístas. Es un gusto estar aquí con usted y un poco poder exponer sobre esta temática que hoy nos acontece. Tengo una presentación en la cual la misma trataré de dar respuesta a algunas inquietudes sobre el impacto que ha tenido la presencia de bases militares eh, en la seguridad en el caso de Ecuador. Puntualmente, era la pregunta de cuál fue el impacto de la base de Manta en la seguridad en Ecuador mientras estuvo vigente, a qué responde la problemática de la inseguridad actual y, por último, hacer un llamado a no dejarse seducir por relatos políticos basados en pseudociencia en lugar de evidencia empírica evaluada por pares y que ha pasado, digamos, por un escrutinio mucho más riguroso por parte de la academia. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, los antecedentes de la base de Manta estuvo en operaciones entre el año 1999 y el año 2009, y esto es importante porque con esto podemos evaluar qué sucedió en el país en materia de seguridad antes, durante y después de la operación de la base de Manta, que esta base, como ustedes saben, de carácter norteamericano, que tuvo presencia en la provincia de Manabí. Con esto se puede hacer una evaluación empírica y saber a ciencia cierta qué es lo que pasó en materia de seguridad en el caso ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, ustedes ven aquí a la izquierda, esta es la tasa de homicidios, que es el indicador más importante en materia de seguridad a nivel internacional, y tenemos la serie que va desde el año 1990 hasta el año 2023. Podemos ver que desde 1990 hasta el año 99, el Ecuador venía deteriorando este indicador de seguridad y los homicidios venían creciendo año tras año. Ingresa la en el año 99 y esta tendencia se mantiene, es decir, la violencia aumenta y sigue aumentando como venía en los años previos, hasta que la base de Manta se retira en el año 2009, motivado por este cambio constitucional y la no renovación del convenio con el gobierno norteamericano. A partir de ahí, vemos que existe, posterior a la base de Manta, una caída en la tasa de homicidios que llega en el año 2016, 17, 18 e incluso 2020 a tener una tasa de 6 por cada 100.000 habitantes, siendo y convirtiendo al Ecuador en el país o en uno de los países más seguros de la región. Ahora, eso no indica que este resultado ha sido motivado por la salida de la base de Manta per se, sino que aquí existen otras políticas que influyeron sobre el resultado de disminuir la tasa de homicidios. Hubo un fortalecimiento de la capacidad estatal, hubo también un mejor manejo del aparato de la justicia, y eso es lo que explica que la base, que la tasa de homicidios haya disminuido drásticamente. Lamentablemente, a partir del año 2021 podemos ver un cambio en la tendencia en la tasa de homicidios y vemos este crecimiento casi que exponencial, siendo que en el año 2023 el Ecuador fue catalogado como el país más peligroso de la región. La tasa de homicidios llegó a 46 por cada 100.000 habitantes y esto obedece a múltiples factores, pero lo que deberíamos preguntarnos es, ¿influyó en algo la base de Manta o no? Los resultados de la evaluación empírica de los modelos econométricos que uno puede nos dice que no, que la base de Manta no influyó ni para bien ni para mal en cuanto al aspecto de seguridad en el caso ecuatoriano. Lo que podemos ver es más bien que este aumento en la tasa de homicidios desde el 2021 hasta el 2023, y de hecho continúa en el 2024 y en el 2025, se debe a un gran aumento en los cultivos de coca en el país vecino de Colombia, que hace que fluya muchísima más droga por Ecuador y que exista una disputa entre bandas criminales
asociadas al tráfico internacional de drogas para tratar de monopolizar las rutas del narcotráfico y las rutas que pasan por Ecuador. Entonces, en ese sentido, estar que no existió un impacto, por decirlo así, de la presencia de la Manta en cuanto a temas de seguridad. De hecho, el Ecuador, tras la salida de la base de Manta, siguió cooperando con los Estados Unidos. Esta, por ejemplo, es una noticia del año 2016, junio 6, en donde Estados Unidos, a través de la DEA, condecoró al Ecuador por su permanente lucha antidrogas, pese a que la base militar de Manta ha abandonado el país. Entonces, en ese sentido, es importante entender que no se necesita la presencia de una base militar extranjera para tener colaboración extranjera en la lucha anti-narcótico. Ahora, la segunda pregunta es, ¿a qué responde el problema de la inseguridad en el caso de Ecuador? Y hay que tener claro que esta es una problemática para el Ecuador más reciente. El problema surge en los últimos 4 años. Recordemos de esta publicación de The Economist señalando que Ecuador se ha convertido en el nuevo narcoestado en América Latina, en el más nuevo, por decirlo así. Y esto es porque es una problemática nueva. Años atrás, 8 años atrás, 10 años atrás, el Ecuador era uno de los países más seguros de la región. Contrasta con esta idea de que nos hemos convertido en un narcoestado. El problema transnacional está vinculado al tráfico de drogas, que tiene, por decirlo así, su en nuestro país vecino del norte, Colombia, pero también es un problema de carácter subnacional. ¿Y qué quiero decir con esto? Que esta problemática del tráfico de drogas no afecta a todas las geografías del Ecuador por igual. Entonces, en este sentido, un poco manifestarles a los señores comisionados que en el último año, desde Flaxo Ecuador y desde el Instituto de Antioquia en Medellín, Colombia, se han realizado investigaciones evaluadas por pares que tienen un respaldo académico sólido para investigar qué es lo que influye sobre la violencia en el Ecuador. Y en ese sentido, una primera premisa es que el narcotráfico influye y el narcotráfico depende de toda esta cadena de producción, desde que se siembra la coca hasta que hay eh, esta exportación de cocaína hacia Europa, hacia Estados Unidos y hacia otras latitudes del mundo. Entonces, un primer resultado importante es señalar de qué depende que en el Ecuador se incaute más droga o menos droga. Y la primera gran conclusión es que depende de qué tanta siembra existe de droga, de coca, en Colombia. Entonces, lo que podemos ver es que existe esta asociación marcada entre mayores cultivos de coca en Colombia y mayores incautaciones de droga en el Ecuador. Por otra parte, cuando los cultivos de coca fueron ciertamente controladas por el gobierno colombiano, disminuyeron, también disminuyó la cantidad de droga que pasaba por Ecuador, que se incaute menos. Entonces, la gran conclusión tiene que ser que aisladamente ver cuánta droga simplemente se está incautando sin entender que existe una oferta a nivel regional que influye sobre este fenómeno. Esto vendría a ser como pretender que se haga pan sin harina o pretender hacer cocaína sin plantaciones de coca. Lo uno no es posible sin lo otro. Entonces, en ese sentido, en cantidad de droga que fluye por el Ecuador depende de la coca que se siembre en el país vecino de Colombia y también en Perú. Y en ese sentido, es que así es como se ve el Ecuador por el tráfico de estupefacientes. Entonces, en el año 2015 teníamos que en Colombia se sembraban menos de 100.000 hectáreas de coca y que la violencia en el caso ecuatoriano estaba focalizada, por decirlo así, en la provincia de Esmeraldas y la provincia de Sucumbíos, aunque las tasas de homicidios no eran tan altas. Para el año 2018, pese a que la cantidad de coca en Colombia aumentó,
el haber fortalecido al Estado, el haber fortalecido el sistema de justicia, hacía que el problema también, digamos, en el Ecuador no sea serio y tengamos un país bastante pacífico. Y para el año 2021, en cambio, ya sí se da este cambio estructural en el mercado de la droga nacional. En Colombia se llegan a detectar más de 220.000 hectáreas de coca plantadas. Esto hace que los G2 y los grupos delincuenciales también en el Ecuador empiecen a tener esta batalla por las rutas del narcotráfico. Esas rutas del narcotráfico están asociadas a los puertos marítimos y a la costa, y lo que podemos ver es justamente esta explosión de la violencia en provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santo Domingo y El Oro, la costa ecuatoriana, por decirlo así. Haciendo un poco de econometría, podemos determinar que este cambio estructural en el año 2021 es real si hacemos un modelo econométrico de diferencias en diferencias, en donde comparamos qué es lo que ocurrió en los municipios, los cantones de la costa, comparados con los cantones del resto del país, a lo largo de 11 años, podemos ver que existe un cambio estructural en el número de homicidios a partir del año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Que antes, en 2015, 2016, 2017, 18 hasta el 20, no existían diferencias significativas, estadísticamente hablando, entre la violencia en la costa ecuatoriana y empiezan a haber estos diferenciales en el año 2021 y esto es 12 años después de la salida de la base de Manta. Entonces, no podemos decir que ha existido un impacto de sacar la base de Manta sobre la violencia en el caso ecuatoriano, sino que esto responde a otros factores. Esos factores tienen que ver con un debilitamiento de la institucionalidad ecuatoriana, un debilitamiento, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de la policía, pero sobre todo del sistema de justicia. El hecho de que el narcotráfico ha premiado las instituciones ecuatorianas y ha aumentado la corrupción. Como elemento, quisiera ser enfático que es crucial que esta comisión que va a reformar nuestra constitución no se deje seducir, por decirlo así, de relatos políticos que nos alejan del adecuado diagnóstico. Relatos políticos que se basan en pseudociencia, en un sesgo investigativo y en la creación de un relato político. Relato político que además desde lo técnico viene acompañado con estadísticas que fueron manipuladas, que caen en malas prácticas como el cherry picking y el p-hacking, que a continuación señalaré de qué se trata. Entonces, en ese sentido, es claro, y esta comisión, por ejemplo, tiene que tener claro, porque otras comisiones en la Asamblea lamentablemente no lo han tenido así de claro, me refiero a la Comisión de Seguridad, que recién aprobó un informe con muchísimas falencias, que el discurso de la Pax Narca termina siendo un fraude académico para sustentar un relato político. Es un discurso basado en la pseudociencia. Cuando me refiero a la pseudociencia, es que esta supuesta investigación que hace el politólogo Arduino Tomasi, que ahora me he enterado también que es periodista, eh, nunca pasó por una evaluación de pares. Es decir, el trabajo no fue expuesto jamás en un foro académico, una crítica de quienes son los especialistas en la materia, y el trabajo nunca fue publicado en una revista indexada, científica, académica, en donde hubiese tenido una revisión por pares y donde se hubiesen identificado todas las falencias que tiene este pseudoestudio. El trabajo, y esto también es una alerta, de la Pax Narca empieza a tener posición mediática en época electoral y en medios de una tendencia política determinada. Entonces, existe una agenda mediática y de públicas para tratar de posicionar un discurso político que ya veremos a continuación
que en realidad no tiene un sustento empírico y teórico. Entonces, estamos hablando de relato político. El relato se entiende como la construcción de una narrativa que organiza hechos, actores y valores con el propósito de otorgar sentido a un proyecto político, movilizar apoyos y legitimar determinadas decisiones o identidades colectivas. Y que quiero ser enfático aquí. Este relato político lo que busca posicionar es la necesidad de que el Ecuador bases militares en territorio, bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. La construcción del relato sigue ciertas estrategias discursivas, como la selección de hechos convenientes, la omisión de información con las hipótesis que se plantean y el uso de marcos cognitivos que refuerzan esta determinada interpretación de la realidad que se termina constituyendo en una posverdad o en una mentira, por decirlo así. El problema con la posverdad en la sociedad tan líquida que vivimos hoy es que estas fake news se difunden con muchísima más rapidez que la evidencia empírica que ha sido evaluada por pares, que serviría en realidad para generar buena política pública. Entonces, basarnos en fake news para hacer política pública es un grave error que no podemos cometer hoy en el Ecuador, que se ha convertido en este país sumamente violento. En ese sentido, lamentablemente, este relato y esta investigación de la Pax Narca en el Ecuador incurre en la mala práctica del cherry picking. Esto es una técnica de selección sesgada de datos en la que escogen únicamente aquellos elementos que respaldan, ignorando todo el resto de evidencia que podría contradecirla. Entonces, por eso hablamos de un estudio sumamente sesgado. Por otra parte, tenemos que también se ha identificado que el autor de la Pax Narca, Arduino Tomasi, que entiendo que estaba invitado también para esta sesión, ha incurrido en la mala práctica estadística del p-hack. Esto consiste en manipular los datos o los métodos de análisis con el fin de obtener resultados estadísticamente cuando en realidad estos no existen. Aquí hablamos, por ejemplo, de correlación en causalidad o hablamos de la alteración ya determinada de, por ejemplo, los términos de error para encontrar una significancia estadística que en realidad no existe y esto se puede detectar hace una réplica de los resultados que se exponen en la misma. En ese sentido, el relato de la Pax Narca termina planteando esta hipótesis de que a partir de la salida de la base de Manta se han ocultado homicidios y que esos homicidios están ocultos en realidad en las muertes violentas de intención no determinadas. Y esta hipótesis termina siendo poco plausible y termina siendo una manipulación de la realidad por varias razones. Primero, entender que la tasa de muertes violentas indeterminadas es una categoría por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no es que este es un invento del INEC ecuatoriano, no es que este es un invento de un gobierno determinado para tratar de ocultar homicidios. Y segundo, entender qué son las muertes violentas de intención indeterminadas o no determinadas. Y este es un constructo que engloba distintos tipos de casos. Finalmente, la autoridad pública en de las muertes elementos suficientes para determinar si una muerte violenta es producto de un accidente, es producto de un suicidio o es producto de un homicidio. Entonces, tenemos que ver en realidad dicen los datos y saber a ciencia cierta qué es lo que estaba ocurriendo con las muertes violentas de intención indeterminadas antes, después de la salida de la base de Manta, para poder llegar a una conclusión fidedigna. Esta es la serie, de hecho, estos son los datos que el mismo Arduino Tomasi publica, y aquí lo único que se ha hecho es hacer una prueba estadística de una prueba de hipótesis de medias para comparar si es que encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre el periodo 2010 al periodo 2017, que esta tasa de muertes violentas indeterminadas
fue de 10,72 versus el resto del periodo, 1999, 2009 y 2018, 2022, en donde esta tasa fue de 9,47. Y cuando corremos esta prueba de hipótesis, que es una prueba bastante simple en estadística, no podemos concluir que en ese periodo post salida de la base de Manta haya existido un aumento en la tasa de muertes violentas de intención no determinadas, con lo cual esta hipótesis de que se han ocultado homicidios dentro de este constructo de las muertes violentas de intención indeterminadas termina siendo una falacia y un fraude. En ese sentido, podemos ver incluso cuáles son los mismos resultados de los modelos econométricos que se exponen en este relato de la Pax Narca y cómo lamentablemente el relato no acompaña lo que dicen los datos. Entonces, en este caso estamos hablando de que el dato no mata el relato, sino que el relato mata el dato. Esta es la estimación propia del mismo Arduino Tomasi, en donde establece que a partir de la salida de la base de Manta, él dice que hay un aumento en las muertes violentas de intención indeterminadas en lo que él ha denominado como la ruta del narcotráfico. Pero la realidad es que estos resultados, y aquí es copia y pega de su propia investigación, no dicen eso. Lo que dicen en realidad es que hay un incremento en el año 2010 que es estadísticamente significativo, pero que en el año 2011, 2012 y los años posteriores el efecto es nulo. ¿Qué quiere decir que el efecto es nulo? Que no podemos concluir tajantemente que las muertes de intención violentas indeterminadas han sido mayores que en el periodo anterior a la base de Manta, es decir, en el 2009, en el 2008 y en el 2007, en donde estos coeficientes también son nulos. De hecho, lo que vemos en su propia exposición es que hay coeficientes que son negativos. Entonces, más bien aquí estamos hablando de una reducción en las muertes violentas de intención no determinadas para el año 2015, para el año 2017 y para el año 2018. Estos son los propios datos de Arduino Tomasi y de hecho cuando el modelo econométrico eh, se agrupa en simplemente dos periodos, el periodo base de Manta y el periodo posterior a la base de Manta, el coeficiente termina siendo significativo, negativo y de 0,50. ¿Qué quiere decir esto? Que tras la salida de la base de Manta, las muertes violentas de intención no determinadas en realidad 50%, contradeciendo los resultados del relato político de la Pax Narca. Este es un ejercicio que ha sido replicado y que lo pueden también en mayor detalle en la página económica.blogspot.com. Ahí están las bases de datos, ahí pueden ser replicadas y esto puede ser sujeto también a una auditoría de otros expertos que llegarán a la misma conclusión que yo les estoy contando, que es que las muertes violentas de intención indeterminadas cayeron antes que aumentar como se sustenta en el relato político de la Pax Narca. De hecho, esta, por ejemplo, es la réplica completa al estudio empírico que hace Arduino Tomasi. Tenemos el modelo original, la réplica y algunos errores que se han encontrado en este ejercicio econométrico. En primer lugar, manifestar que existió p-hacking, porque, por ejemplo, el coeficiente del año 2011 es significativo y negativo, es decir, hubo una reducción significativa de las muertes indeterminadas comparado con el periodo de 2009, que es el último año en que estuvo vigente la base de Manta, sobre las muertes violentas de intención indeterminada. El segundo gran problema que tiene esta estimación es que se incurrió en la mala práctica estadística de cherry picking. Los modelos se corrieron con 252 observaciones, excluyendo deliberadamente a la provincia de Santo Domingo y Santa Elena, que son provincias que se ven afectados por el tráfico de drogas y que no tenía ningún sentido excluirlas de la estimación. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, es correr nuevamente los modelos, pero incluyendo estas
2 provincias, y a lo que se llega a concluir ahí es que para el año 2010, por ejemplo, ya no hay un efecto de aumento significativo en la tasa de muertes violentas indeterminadas. Por eso hablamos de cherry picking y de p-hacking, alteración en realidad de lo que dice la estadística y el modelo econométrico. Y en manifestar también que la selección del grupo de tratamiento y el grupo de control fue totalmente discrecional. Y en ese sentido podemos ver que el investigador, en este caso, por ejemplo, incluyó dentro del grupo de tratamiento a provincias como Pichincha y Cotopaxi, que son provincias en donde las bandas criminales no tienen disputas por las rutas del narcotráfico. Entonces no tiene sentido que hagan parte del grupo de tratamiento, sino que deberían hacer parte del grupo de control. Cuando se corrige igual este error metodológico, nuevamente encontramos que no existe significancia alguna para el año 2010 y que no podemos concluir que las muertes violentas de intención indeterminadas hayan sido mayores después de la salida de la base de Manta. De hecho, el modelo ya no cumple con el supuesto estadístico de tendencias paralelas y por ende es totalmente inválido. Esto anula por completo esta hipótesis de la Pax Narca, que ha sido más que nada un discurso político para tratar de tener y para tratar de implementar un tipo de pública sin evidencia empírica y de manera ideológica sesgada. Como grandes conclusiones, podemos decir que la hipótesis de la Pax Narca no tiene sustento empírico, es un relato político y pseudociencia, no tiene aval académico alguno, no es que fue una investigación presentada dentro de una revista en donde tuvo una evaluación de pares. No existe, por decirlo así, tal subestimación de homicidios post la salida de la base de Manta. La segunda gran conclusión a la que se puede llegar es que la base de Manta no ayudó a reducir los homicidios en el periodo de tiempo que operó en Ecuador. Esto es 1999 al año 2009. La tercera gran conclusión de lo que nos dice el análisis de la data es que hay un quiebre estructural en la tasa de homicidios en 2021. Esto es 12 años después de la salida de la base de Manta. Entonces, no se puede establecer ningún elemento en donde se piense que la salida de la base de Manta es lo que explica los altos índices de violencia que estamos viviendo en la actualidad. Y la cuarta gran conclusión es que el aumento de la violencia a partir del año 2021 se explica por el aumento en la siembra de coca en Colombia y las facilidades que Ecuador da para exportar cocaína en un estado totalmente debilitado, en un estado donde sus instituciones han sido infiltradas por las mafias del narcotráfico y donde la justicia brilla por su ausencia. Con estas palabras yo concluyo mi presentación, señora presidenta y señores comisionados, y estoy abierto a responder cualquier tipo de pregunta. Gracias, Juan Pablo. Cerramos la comisión general, retomamos la sesión y abrimos el debate. Les consulto a los colegas legisladores si desean hacer preguntas y antes daré la palabra al asambleísta Morillo. Me permito comunicarles que tanto el anterior compareciente, Jean-Paul Pino, como Juan Pablo han hecho llegar a esta presidencia y a la secretaría de esta comisión sus presentaciones y por favor, señorita secretaria, le pido difundirlas a los colegas legisladores para que puedan tener acceso a las mismas. Dicho esto, asambleísta Morillo tiene la palabra y más adelante le encargaré la presidencia a compañero vicepresidente para también realizar un par de preguntas. Gracias, Asambleísta Morillo. presidenta. Bueno, ante la comparecencia de Juan Pablo, quiero aclarar antes de hacerle la pregunta que las condiciones de seguridad que tenemos en el país en comparación con la década anterior a la cual hace referencia son otras. Los carteles no tenían el posicionamiento que ahora tienen. La geopolítica y la economía ilegal no son comparables porque las amenazas son distintas y justamente requieren este multilateralismo que estamos evidenciando y se ha evidenciado en esta comisión, ya que son otros los escenarios actuales y las amenazas. Pero justamente en este sentido que señala Juan Pablo y que hace referencia de que son 12 años después de salida a la base de Manta que empieza el índice de violencia en el 2021. Yo quiero preguntarle si piensa que el robo que le hicieron a Dispol de 950 millones de dólares
no tiene que ver ya con este tema del crimen organizado y de la inseguridad mafiosa metida en las instituciones del Estado? Adelante, Juan Pablo. Bueno, en primer lugar, yo coincido con que las condiciones son totalmente distintas. De hecho, lo manifesté así. Se ve, por ejemplo, en los cultivos de coca en el vecino país del norte. Estamos hablando de que en años, 10 años atrás, hablábamos de una producción o una siembra de coca de alrededor de 100.000 hectáreas y hoy estamos hablando de más de 230.000, al menos hasta el año 2022. Si es que vemos los años 2023, 24, 25, incluso es más, llegando a las 250.000. Entonces, claro que las condiciones son totalmente distintas. El punto es que lo que dice la evidencia empírica, lo que señala la academia, que pasa por revisión de pares, que se somete a crítica, es que para controlar los temas de violencia organizada, es fundamental también tener un Estado organizado, capacidades estatales. ¿Qué quiero decir con esto? Fundamental que se generen capacidades propias y que no se dependa de terceros países para la lucha contra este flagelo que termina incidiendo sobre la vida de todos. Y claro que tiene que haber cooperación internacional. La primera cooperación internacional con la que debería existir es con Colombia, en donde existen estos cultivos, con México, que es uno de los destinos a donde va la droga antes de llegar a Estados Unidos, con Europa, y en ese sentido, el pretender y el creer que la instalación de una base militar es la solución, es irreal porque estaríamos hablando de una relación vertical cuando lo que necesitamos es una relación de cooperación horizontal en donde se alineen los intereses de todos. Y en ese sentido, bueno, paso, digamos, a una pregunta que me parece que es un poco aislada del tema de la seguridad, tiene que ver más bien con el manejo de las finanzas del SPOL. Y claro que eso es un caso de corrupción y que tiene que ser investigado, pero no creo que es el tema de esta comisión y no creo que influya sobre el hecho que estamos tratando en la misma. Es decir, sí, que se haya dado corrupción en el ISPOL, que se hayan robado fondos de las jubilaciones de los policías, no da un justificativo para que ingresen o retornen bases militares extranjeras al Ecuador. Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo no coincido con esto porque justamente esto es el crimen organizado. Recordemos que el crimen organizado es un fenómeno que tiene estructuras, la criminal, la económica y la política. Entonces, justamente en el país seguro que dice que existía en el 2016, le roban 950 millones a la seguridad social de la policía y eso es parte de este fenómeno del crimen organizado ya presente en el Estado desde esa fecha y antes ya se venía debilitando el Estado de Derecho y la institucionalidad. Por eso mismo es la necesidad de la ayuda internacional, por medio de la cooperación internacional, obviamente, pero a través de las bases militares extranjeras, porque eso implica poder tener redes de inteligencia y su tecnología, que es lo importante para poder enfrentar el lavado de activos también y estos mercados criminales muy rentables, incluso dentro de las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque los agentes de inteligencia van a necesitar de un lugar donde operar y hacer base en todo el territorio ecuatoriano. Eso era todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Morillo. Colegas legisladores, les consulto. ¿Alguien más desea intervenir previo a poder hacerlo yo? Si no existen más pedidos de palabra, le encargo la presidencia, compañero Rafael Dávila, para poder hacer un par de preguntas nada más. Bueno, algunas preguntas bastante puntuales. De acuerdo, presidenta. Asumo el encargo de la presidencia. Tiene la palabra asambleísta Gisela Garzón. Muchas gracias, señor presidente. Nuevamente, gracias a Juan Pablo por su exposición. Quisiera empezar consultando en primera instancia
cuál es la especialidad académica que lo embiste para poder hacer esta comparación de datos. Es decir, hay una especialidad académica alrededor de entender los datos desde el análisis mismo del levantamiento de la información, de cómo se debe levantar una información, cómo se debe validar un error, en fin, y quisiera partir de eso. ¿Cuál es su formación académica para tener claridades respecto a desde dónde nos está hablando técnicamente? Sí, señora presidenta, yo soy eh, economista, tengo una maestría en economía con énfasis cuantitativo y por ende manejo bastante bien los modelos econométricos. Además de eso, tengo también una segunda maestría en política comparada, en donde también la formación también tiene un componente cuantitativo. Ok, muchas gracias. Con base en esto que nos explicaba entonces, quiero, antes de hacerlo mucho más técnico, en el primer tramo de esta comisión, nos explicaban que también fue un factor muy influyente en la mejora de las condiciones de seguridad, que el sistema de justicia llegaba al término de los procesos. Es decir, de un determinado periodo de tiempo a otro no se subsanaban sentencias ni se llegaban a instancias finales en el sistema de justicia, pero posterior a aquello sí se hacía. Estos datos también pueden ser considerados dentro de una evaluación de este tipo, es decir, cómo el sistema de justicia llegaba a término en procesos de investigación y al final prisiones y demás. Es importante que esto también se tome en consideración para analizar también cómo funcionaba el sistema de justicia en un momento donde había un FOL en nuestro país. Es fundamental el sistema de justicia. Eh, la teoría económica, la teoría política nos dice que eh, el crimen aumenta impunidad. Y lo que dicen las cifras del sistema de justicia, y hay investigaciones de académicos serios en Ecuador, le doy dos nombres, el doctor Rivera y el doctor Pontón, tienen una investigación que explica por qué se reducieron los homicidios entre el 2010 y el 2018. Y a la conclusión que ellos llegan es que el sistema de justicia funcionaba mucho mejor. Es decir, existió un aumento en las tasas terminales de los casos de homicidios. Estamos hablando que en ese periodo de tiempo el 90% de los homicidios eran juzgados y se emitía una sentencia. Y eso contrasta radicalmente con lo que tenemos hoy, en donde ni el 10% de los casos llega a un término, ya sea que exista una sentencia favorable o que absuelva a quien se lo está acusando. Entonces, en ese sentido, vemos las capacidades estatales y sobre el sistema de justicia han sido debilitadas en los últimos años y eso hace que las bandas criminales, las mafias, puedan pasearse, por decirlo así, como Pedro por casa en el Ecuador, y eso hace también que las bandas criminales hagan una valoración costo-beneficio de por dónde les conviene más traficar la droga. Si les conviene más por Colombia, que es donde se siembra la coca, o si es que les conviene más hacerlos en donde las instituciones son débiles, en donde no dan respuesta y por ende quedan impunes. Ujú. Ahora, yéndonos a una evaluación técnica de los datos, tomando en consideración que en el primer tramo de esta comisión incluimos los datos que se nos presentaron y tenían una fuente y un contraste importante, le consulto cuántas observaciones se necesitan en términos estadísticos para que una correlación sea considerada confiable y no a conveniencia de un momento en particular. Es decir, los datos, como mencionaba en su intervención, tienen que ver directamente con la política pública. Y sobre el escenario que esto llegara a cambiarse, es decir, el artículo 5, tiene que aplicarse a través de algo. Es decir, tiene que haber un respaldo para ponerlo en marcha. ¿Cómo se entiende esto que le acabo de preguntar? Correcto. Cuando se hace investigación cuantitativa hay una premisa y es que mientras más datos, mejor. Y por supuesto, para poder aplicar algunos modelos econométricos, estadísticos, se necesita un número mínimo de observaciones. No se puede hacer, por ejemplo, una regresión con solo 9 datos. Eso es un error metodológico grave. Además, que hay que cumplir con los supuestos estadísticos del caso. Le doy, por ejemplo, no podemos hacer una regresión en una serie de tiempo sin tomar en cuenta que pueden existir fenómenos que no son causales, sino coincidenciales,
porque están midiendo en el mismo espacio de tiempo y por ende pueden tener coincidencias. Le doy un ejemplo como muy sencillo, ¿no es cierto? Yo podría coger una correlación, por decirlo así, entre incautaciones de cocaína en el Ecuador y apagones eléctricos, y la correlación me va a salir bastante bien, pero eso es una correlación espurria que no tiene sentido teórico y no tiene sustento empírico alguno, porque en realidad lo que estoy viendo ahí es simplemente un tema coincidencial, es decir, en el periodo en donde hemos capturado más cocaína, porque ha habido más plantaciones de coca en Colombia, coincide con el periodo en donde también el Estado ecuatoriano no invirtió en eléctrica y tuvimos apagones. Lo uno causa absolutamente no. Entonces, en este sentido, es clave que cuando se hace investigación cuantitativa, se conozca lo que se está haciendo y se tenga un sustento empírico detrás. Además que para hacer este tipo de relaciones, uno busca en la teoría que ya fue escrita y que ya fue avalada, digamos, por colegas de las ciencias sociales, ya sea de la economía, de la ciencia política, y uno, por ejemplo, lo que puede ver es que en el caso de las muertes violentas indeterminadas, es mucho más común que éstas estén asociadas con subregistros de suicidios que de homicidios. Y eso tiene todo el sentido del mundo en una cultura como la ecuatoriana, en donde el suicidio es moralmente denigrable. Es decir, las familias muchas veces, por no aceptar una culpa que se les atribuye cuando un familiar suyo comete un suicidio, esconden cierta información y hacen que las autoridades que levantan estos partes de muertes tengan información incompleta y terminen catalogando estos casos muchas veces como muertes violentas de causa indeterminada en lugar de suicidios. De hecho, cuando uno hace, digamos, la correlación entre la serie de suicidios y la serie de estas muertes violentas de carácter indeterminado, ahí uno sí encuentra esta relación que tiene más sustento empírico y que también tiene un sustento teórico mucho más válido, ¿no? No podemos, digamos, cuando hacemos investigación cuantitativa, tomar una primera hipótesis y casarnos con esa hipótesis. Lo que hacen los investigadores es plantear una hipótesis, varias hipótesis alternativas, analizan la data y después ven cuál es, digamos, la explicación más plausible. El creer que existía un ente coordinado, por decirlo así, registros de cientos y miles de defunciones es completamente incorrecto, no es una hipótesis plausible. ¿Por qué quiénes levantan esta data? Esta data se levanta de manera descentralizada por medio de la fiscalía, por medio de la policía, por medio de médicos legistas, por médicos forenses, que hacen sus informes basados también en rúbricas que son internacionales y que están publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese sentido, es que el manejo de la data que se le ha dado a esta hipótesis de la Pax Narca es completamente absurdo. Bien, ahora en lo que nos ha explicado, tiene que mantenerse una correlación estadística siempre. Y mi consulta es si esto implica una relación causal, es decir, que otros factores adicionales a esto entran en juego en un análisis de esta naturaleza, tomando en cuenta además que el factor seguridad en este momento no solo es parte del debate en el contexto de las elecciones, sino que es de las preocupaciones ciudadanas, es decir, que otros factores se incluyen en todo este análisis. Bueno, la premisa es que siempre correlación no implica causalidad. Recientemente también, por ejemplo, un famoso médico ecuatoriano decía que existe relación entre la altitud. Y esto es simplemente una correlación, no es una relación causal. Es decir, no es que en el Ecuador la gente que vive en las montañas, que vive en la sierra, es menos violenta per se que la gente que vive en la costa. Hay otras explicaciones que justamente ya nos llevan a hacer un análisis causal. El análisis causal tiene que ver con esta valoración política
que hacen los grupos delincuenciales a nivel internacional, es decir, el cartel de Jalisco, de Sinaloa, que ingresan en el Ecuador, la mafia albanesa, y que tienen estas relaciones con los grupos delincuenciales en el Ecuador, los choneros, los lobos, más de estas 20 bandas que existen en el país y que al fragmentarse llevan justamente a crear esta guerra interna y estas disputas territoriales por controlar geografías que son aptas para el tráfico de drogas. No existe una alta tasa de violencia, por ejemplo, en Chimborazo, porque no tiene las condiciones, por decirlo así, para que se trafique droga con el exterior. Entonces, vemos que la violencia se da en geografías cercanas a los puertos, puertos marítimos. Entonces, ahí vemos que provincias como Esmeraldas, provincias como Guayas, provincias como Manta, El Oro, se vuelven muy atractivas para estas bandas y estas disputas criminales, controlar el mercado ilícito del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, sí, señalar que correlación no es de ningún modo causalidad y que hay que tener un sustento empírico, pero sobre todo teórico, atrás cuando uno plantea este tipo de hipótesis. Y finalmente, quiero consultarle cuán importante o qué valor tiene que el análisis cuantitativo se complemente con testimonios de la gente, con testimonios en el sitio, con trabajo de campo, con diferentes fuentes cualitativas. ¿Cuán relevante se vuelve esto? En el primer debate, a modo de complemento, en el tramo para el primer debate, se planteaba que hay una organización alrededor de los derechos humanos que recogen varios textos, algunos testimonios de lo que ocurrió en ese tiempo en Manta, y, digamos, fundamentaban la desaparición, por ejemplo, de embarcaciones pesqueras con el testimonio de tantas embarcaciones pesqueras desaparecieron frente al testimonio de los afectados. ¿Cuán relevante se vuelve este trabajo de campo para levantar un análisis en este tipo de temas? Es fundamental aclarar que el cuantitativo es un tipo de herramienta que utilizan los investigadores, pero que no invalida para nada, digamos, también herramientas de carácter cualitativo que recaban información mucho más nutrida y mucho más profunda a manera de otras fuentes como las testimoniales que usted bien menciona. Y en ese sentido, es claro recetar, digamos, versiones de que estuvo en los hechos, que viven ahí, que pueden darle una percepción mucho más certera de lo que lo pueda hacer alguien que analiza simplemente datos desde un escritorio. El trabajo de campo se vuelve fundamental en la investigación y lastimosamente la academia se ha vuelto muchas veces muy cómoda y creen que desde, no sé, Chicago, desde Europa, pueden juntar un poco de datos y llegar a conclusiones sobre un fenómeno en particular sin hacer tampoco esta validación cualitativa de qué es lo que ocurre en el lugar donde están ocurriendo estos hechos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver justamente esta crónica de The Economist que decía que el Ecuador se ha convertido en un narcoestado en donde se recopilan testimonios de la gente que vive ahí. Y la gente que vive ahí lo que dice es, este es un fenómeno reciente, por eso es que el mismo título del artículo este es Ecuador se convierte en el más nuevo narcoestado del mundo o de Latinoamérica, haciendo alusión justamente que la problemática es reciente. Los datos que yo he mostrado avalan justamente eso. Vemos un cambio estructural en el año 2021 y ahí tenemos que indagar qué pasó en particular en ese año. Es decir, hubieron cambios políticos que pudieron haber influido, eh, hubo este debilitamiento del Estado, se cambiaron, por ejemplo, las estructuras en cómo se organizaba el Estado. Antes teníamos, por decirlo así, un ministerio coordinador de seguridad que coordinaba a las Fuerzas Armadas, a la policía, con el Ministerio de Justicia, que era también una cara visible, por ejemplo, del tema de las cárceles. Y en ese sentido, es claro que la evidencia tiene que ser nutrida con testimonios
de la gente que vivió en esos lugares. En el caso este particular, esta comisión está hecha para dar la enmienda sobre permitir o no permitir la presencia de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, y eso tiene que venir también con una serie recabar, recabar información sobre testimonios de personas que vivieron la presencia de la base de Manta en el Ecuador. Yo entiendo que existen varios testimonios que hablan, por ejemplo, de militares estadounidenses cometiendo delitos, por decirlo así, o violaciones a los derechos humanos, y que jamás fueron juzgados porque justamente uno de los problemas de estos convenios es que se les da cierta a este tipo de militares, y eso puede ser problemático y causar otro tipo de problemas. Bien, muchas gracias. Esas son todas mis preguntas, señor presidente. Eh, Gracias, señora presidenta. Disculpe, asambleísta Gisela Garzón. Procedo a devolver la presidencia y quiero pedir la palabra para hacer una intervención. Gracias, señor vicepresidente. Retomo la presidencia y tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. A ver, me parece que no sé si es doctor Jaramillo, mil disculpas, magíster, ¿no? Magíster Jaramillo, que ha intervenido. No tengo el gusto de conocerlo, pero, a ver, esta comisión, hay que aclararle, ¿no? No está enfocada en permitir o no bases militares. No es ese el propósito de esta comisión. Quiero aclararle. Esta comisión está tratando una reforma constitucional para retirar de la Constitución una prohibición, digámoslo, voy a usar una palabra, hermética sobre la posibilidad de que en el Ecuador se puedan instalar bases militares, ¿no? Es decir, hay una puerta cerrada, herméticamente cerrada, elevada a la máxima norma jurídica del país, que es la Constitución de la República, y lo que algunos pensamos es que eso es excesivo. Es excesivo que esté en ese nivel eh, normativo una prohibición de esta magnitud. En algún momento para el Ecuador, para el interés nacional, puede ser valioso, puede ser conveniente un apoyo militar a través de una base para luchar contra fenómenos que agreden al Ecuador, como es el narcotráfico en los niveles que usted ha expuesto, el crimen organizado en niveles inmanejables. Se pueden levantar teorías, ¿no? De que esto es porque se debilitó la justicia, en fin, eso ya, pues uno puede tener esas percepciones. Yo le puedo argumentar algo diferente, pero el tema es que estamos solamente diciendo, al quitar esto de la Constitución, de ninguna manera significa que mañana se va a instalar una base militar en el Ecuador, y eso quiero que a usted le quede absolutamente claro. No es simplemente que no exista la prohibición en la Constitución para que algún gobierno en el futuro, cuando crea pertinente, cuando las condiciones lo justifiquen, lo ameriten, con las experiencias que ha vivido el país, tomar los recaudos del caso, modificar el texto de los convenios, que además en ese momento, cuando en el país, en el futuro, se pueda creer que es pertinente, también tiene que venir a la Asamblea Nacional. Eso tiene que ser conocido en el futuro por la Asamblea Nacional, para ahí sí debatir si se autoriza o no. En este momento estamos hablando de una norma constitucional que cerró herméticamente esa posibilidad y que parecería exagerado. Ahora, el otro tema, en cuanto a las cifras que usted ha presentado, son valiosas, son importantes, y uno puede sacar ahí una serie de conclusiones. Le voy a decir también algo que yo pienso. Cuando se presenta o se suscita un fenómeno, vamos a decir, el crecimiento del cruce de narcotráfico por el país, acompañado del crecimiento de la violencia, también puede ser la consecuencia de hechos que sucedieron muchos años atrás. ¿M? Le voy a poner un ejemplo.
si yo mañana en un examen médico descubren que tengo diabetes, pues no necesariamente es la consecuencia de lo que yo comí ayer. ¿M? Es probablemente la consecuencia de lo que yo comí durante 20 años y del descuido que tuve en mi vida física, mi alimentación durante 20 años y que hoy estoy sufriendo las consecuencias de algo que dejé de hacer, de algo que no cuidé durante 20 años. Entonces, también los números que usted ha presentado hoy día podrían ser, y podríamos levantar también una hipótesis al respecto, de hechos que ocurrieron en los últimos 20 años. Durante algunos años, quizá fuimos demasiado tolerantes al crecimiento del consumo en el Ecuador. Quizás fuimos demasiado ligeros en la permisividad para que estén fuerzas militares irregulares en alguna parte del territorio ecuatoriano, facilitar tránsitos, evacuación, eh, todo eso puede ser, ¿no? Todo eso puede ser. Es difícil afirmar que es la consecuencia de, ¿no? Es difícil y uno puede levantar teorías al respecto. De hecho, se han levantado en el país. Muchas, como usted bien lo dice, quizás con una fuerte carga política, pero pueden ser consecuencias de cosas que se hicieron o se permitieron hacer durante años atrás, ¿no? No es necesariamente la consecuencia de lo hecho en los últimos meses. ¿No? Y Y reitero, la lucha contra un crimen del tamaño que tiene hoy el crimen organizado, no solo en el Ecuador, en el mundo entero. El mundo está lidiando con un problema de esta magnitud. Muchísimos países tienen problemas similares a los que tiene el Ecuador, unos más, otros menos, por diferentes razones. Usted ha expuesto algunas importantes. Y que el apoyo de fuerzas internacionales para esta lucha durísima puede ser valioso. Usted me dirá, sí, efectivamente hay formas, de hecho hay un convenio actualmente, puede haber asesoramiento, apoyo estratégico, financiero, logístico, todo eso puede haber, pero en algún momento podría ser incluso necesario una base militar. Y lo que pretendemos es analizar si conviene o no tener una negatividad, una posición herméticamente negativa a esta posibilidad, que seguirá siendo una posibilidad lejana, va a seguir siendo una posibilidad lejana. No es fácil que algún país también se interese en montar bases militares. Quizás el control más férreo de Colombia también empujó ese tráfico hacia el Ecuador. ¿M? Es posible también. Bueno, esto es lo que quería yo comentar, ¿no? Y plantearle que no es fácil sacar conclusiones tan contundentes cuando pueden haber algunas teorías. Y aclarar a usted que esta comisión está solamente estudiando una reforma constitucional que por lo demás esto va a pasar a consulta popular. No es que lo va a resolver la Asamblea Nacional. Y es importante que usted sepa que esto finalmente va a ir a una consulta popular. Muchas gracias, señora presidenta. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Bueno, Gracias a usted, compañero vicepresidente. Adelante, Juan Pablo. sí, me queda claro, digamos, cuál es el rol de la comisión. Me queda claro también cuál es el rol del Pleno de la Asamblea Nacional, el proceso legislativo que tiene que tener esta reforma. Actualmente, lo que nos dice nuestra norma constitucional es que hay una prohibición. Las leyes prohíben o permiten. Si dejamos, digamos, o cambiamos esa norma para permitir, entiendo claramente que existirán procedimientos adicionales. Es decir, tendrá que haber un convenio para cada caso en específico. El día de mañana podría ser que exista un convenio con el gobierno chino para tener una base china en territorio ecuatoriano. Y eso también quisiera que los asambleístas lo tengan claro, porque no es que anular, digamos, esta prohibición de algún modo dice con quién se tienen que hacer estas relaciones de cooperación militar, que de hecho en la actualidad ya existen y que, como yo he mencionado, el hecho de que existan es saludable, porque sí, el narcotráfico es una problemática transnacional, parte de, digamos, una responsabilidad también de los países que son
consumidores de la droga, que eso también tiene que ser analizado. Y por supuesto que pueden haber muchas hipótesis y muchas teorías. Por eso es que en la academia nos sometemos a la evaluación de pares. Existen journals especializados en la materia. Yo, por ejemplo, en la exposición que hice, les daba el caso de esta publicación que está pronta a salir. Se da en un journal especializado de criminalidad, pasa por una revisión, incluso doble ciego, es decir, cuando se manda a revisión un trabajo académico, no es que quien lo está revisando sabe quién lo hizo para justamente no sesgarse, y quien es sujeto a esa revisión también no sabe quién le está evaluando, solo sabe que es una persona especializada en el tema, que se ha pasado, digamos, la vida entera leyendo sobre la temática, que se ha especializado en el tema y que pueda hacer una crítica constructiva y que finalmente determinará y dirá, mira, esta hipótesis que se plantea merece ser conocida por el resto de la comunidad científica o no merece ser conocida por el resto de la comunidad científica. Esto no ocurre, por ejemplo, con las investigaciones periodísticas, esto no ocurre con la pseudociencia, y eso es un problema real cuando se hace política pública, que no se hace política pública basada en evidencia, sino que se hace política pública basada en percepciones, y eso puede llevar a generar eh, otros problemas de índole social. Eh, Usted podría, por ejemplo, ingresar, no sé, a estas bases de datos, Scopus, eh, Google Academics, Latindex, en fin, y buscar un poco qué es lo que le dice la teoría sobre cómo opera el narcotráfico, cómo opera el crimen transnacional, y si es que la militarización como tal es la solución o no. La mayoría de la teoría que ha pasado por esta revisión exhaustiva de pares, lo que le va a decir es que es un fenómeno multicausal y que centrarse tan férreamente en la militarización de la política de seguridad interna puede hacer más daño que bien. Eso es lo que le dice gente que se ha quemado las pestañas investigando sobre este tema. Entonces, claro que sí, estamos abiertos a que se expongan todos los puntos de vista, eh, pero el aporte que yo le puedo hacer y el aporte que yo lo puedo hacer desde el análisis también de los datos, que como le reafirmo, esto es algo que tampoco no lo he hecho yo solo, lo he hecho con el doctor Pino de la Flaxo eh, y con otro colega del Instituto de Antioquia en Medellín, Colombia, es que encontramos esta relación entre lo que ocurre en el país vecino de Colombia y las consecuencias que le generan al Ecuador. Entonces, en ese sentido, claro que la cooperación a nivel de seguridad y militar es importante, pero esa cooperación debería estar en primer lugar enfocada en cooperar más con Colombia, que es el país, por decirlo así, en donde se está generando principalmente esta problemática del tráfico, la siembra de coca eh, y el tráfico de estupefacientes, que también tienen esta corresponsabilidad en los países consumidores, Estados Unidos, de Europa, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, yo coincido con el señor asambleísta y simplemente agradecerles por la invitación. Finalmente, ustedes tendrán que discutir al interior de la mesa. Yo simplemente quería que tengan un insumo técnico para su discusión. No es que pretendo tampoco decir que mis opiniones son la última instancia, no lo son así, son simplemente un elemento más para el debate que tiene que ser mucho más fuerte. Bien, muchas gracias. Sin más pedidos de palabra, agradecemos la presencia de Juan Pablo Jaramillo y si es que llega a tener otros insumos que le puedan ser útiles a esta comisión, les pedimos hacérnoslo llegar, por favor, para difundirlo con los comisionados y que estén en conocimiento también. Muchas gracias Un nuevamente. gusto. Muchísimas gracias.